Déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Bueno, no es la primera vez que inicio un video con una alocución de Chávez o de Maduro en torno a manipular masas y crearles esa necesidad de una constituyente para ellos interponer su propia constitución. ¿Qué ocurría en Venezuela? ¿No tenían una buena constitución? No, ese no era el problema. El problema para estos presidentes con aires totalitaristas, con ganas de perpetuarse en el poder, es que la constitución a la que ellos llegan no les sirve porque tiene una cantidad de trabas para poderse quedar con el poder. Tiene una cantidad de barreras que son las que constituyen esos pilares en los que se sienta un Estado de Derecho, porque le da a esa posibilidad a las instituciones y a las ramas del poder público a ejercer ese sistema de pesos y contrapesos. Es decir, que ellas se controlen entre sí y no permitir que llegue un tirano a perpetuarse en el poder. Ese era el discurso de Chávez. Decir que la Constitución no servía, manipular a las personas para engañarlas. Y esto lo he advertido en varios videos. El problema actual es que Petro va un paso más adelante. Y lo importante acá es que el pueblo entienda si es que las guerrillas se unieron para terminar imponiéndonos una nueva constitución. Es decir, si los gestores de paz están voluntariamente y por medio de un plan calculado escalar el conflicto para obligar supuestamente a llegar a un acuerdo nacional, que es el eufemismo para respaldar constituyente, para que nos dejen de delinquir, para que paren la violencia. Esto sería lo terrible. Esto sería terrible porque significaría que este caos que vive el país es un caos provocado. Esto es lo que tenemos que realmente analizar. Resulta preocupante que la semana pasada, frente a esa gran escalada de violencia en el Cauca, el presidente se la pasaba dando discursos diciendo que los acuerdos de paz en Colombia no se habían logrado imponer por parte del Estado, había un incumplimiento por parte del Estado y que él iba a denunciar ese incumplimiento ante la ONU. Y entonces salieron todos los analistas a decir, pues el presidente definitivamente está diciendo otra incongruencia más, porque realmente el que gobierna es él, el jefe de gobierno es él, y quien tenía que darle el impulso al cumplimiento de esos acuerdos, pues es él. Entonces, ¿cómo así que va a denunciar ante la ONU que no se estaban cumpliendo? Pues resulta que toda esa narrativa era para llegar el viernes 24 de mayo al corazón de donde se está escalando el conflicto, a decir que finalmente los acuerdos de paz firmados en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y el secretario de las FARC había incluido que tenía que haber un acuerdo nacional, es decir, que tocaba hacer una constituyente. Esto no porque crean en la FARC, ¿no? Además ya como movimiento político pues tiene que luchar mucho para ganarse el corazón de la gente, pero esto es un documento del pueblo, esto es un documento de la nación colombiana y esto es un instrumento de lucha popular con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Absurdo. Es decir, toda esa narrativa incongruente aparentemente era para presionar que si no queríamos que él mismo fuera a demandar ante la ONU, pues teníamos que empezar a hacer una constituyente.
Esto se recrudeció aún más porque sale Álvaro Leiva, conocido apologeta de las FARC, diciendo que sí, que tocaba hacer una constituyente y, peor aún, una constituyente sin seguir las formalidades que establece la Constitución del 91. ¡Gravísimo! Y para completar la dicha, salen los negociadores de la Paz Total, que están haciendo su ronda de negociaciones con el ELN, a decirnos con gran alegría, con bombos y platillos, que firmaron el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? ¿Dejar de secuestrar? ¿Dejar de extorsionar? ¿Dejar de reclutar niños? No. Ese no es el primer punto. El primer punto es que con nuestros recursos van a hacer mesas de trabajo con la sociedad, obviamente, ¿para qué? Para un acuerdo nacional, una constituyente. Absurdo. Es decir, los gestores de paz están aunados siguiendo la misma narrativa del gobierno. Y peor aún, van a coger los recursos de los colombianos como si fuera poquito todo lo que ya han tomado y lo van a dedicar a esta nueva obsesión de Petro, el poder. Y ya conocemos las obsesiones de Petro. Con el metro los bogotanos lo hemos vivido por años. La nueva obsesión es la constituyente. No porque la Constitución no sirva, la Constitución sirve, claro que sirve. La Constitución tiene medios para reformarla en aquellas cosas que se queda corta, en aquellas cosas que hay que modificar. Entonces resulta que ahora vamos a tener la Constitución que los guerrilleros quieran. Y sale Petro trinando y sale diciendo que es que sí, que ahora es el momento para que el Congreso empiece a tramitar una constituyente. Semejante Congreso que está tan viciado, que es absolutamente ilegítimo porque no sabemos quién ha sido comprado y quién no ha sido comprado. Entonces dice que ahora es el momento. Y que si no es así, que el poder constituyente lo va a lograr. Por favor. Entonces, él por todos lados, porque nos quiere asfixiar. O el Congreso, o el poder constituyente, o las milicias, o la escalada violenta, mejor dicho, por donde sea, porque está obsesionado. ¿Por qué está obsesionado? Por las mieles del poder. No porque sepa gobernar, porque claramente no sabe gobernar, porque no hay un área en la que tenga éxito. No existe. Como no sabe gobernar, tiene que desviar la atención, o en su proselitismo, o en la constituyente. ¿Para qué? Para tener a los colombianos ocupados defendiendo la Constitución, porque es que en la Constitución está el catálogo de derechos y libertades que tenemos los colombianos. El catálogo de derechos y libertades que nos quiere aniquilar el presidente, pues es que fue lo que hizo Chávez. Este fortalecimiento del Ejecutivo es para que nadie los pueda sacar del poder. Si de por sí el presidente tiene tanto poder, porque eso sí que se ha demostrado en este gobierno, pues peor aún con la constituyente, es que eso es lo que busca. Entonces, ¿cuál es la negociación? A los guerrilleros, perdón total, porque ya dijo Petro que es que por otra forma no se puede, tiene que ser una constituyente porque tiene que haber perdón total. ¿Cuál perdón total? Si Colombia lo que necesita es justicia, no perdón total. Es que por el perdón total es que estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque jamás una persona de mal corazón va a querer algo bueno para la comunidad. Es que una persona mala y malo, es que el problema es que las personas les falta mucho conocimiento. Y eso dice la Biblia. El pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que ocurre. Si las personas piensan que los líderes políticos quieren algo bueno para el pueblo, significa varias cosas. Uno, que no tienen ni la menor idea de antropología. Dos, que no tienen ni idea de historia universal. Y tres, que no tienen ni la menor idea de un Dios creador. La tercera se entiende, porque no todo el mundo tiene conocimiento de quién es Dios. Pero las otras es historia. ¿Por qué? Porque todas devienen precisamente de no conocer un Dios creador. Y eso es lo que hablo en mi publicación de hoy. Los lunes hago una publicación
en mis redes de Instagram y de Facebook acerca de una reflexión que tenga directa relación con Dios, pero no solo directamente relación con Dios, sino Dios en ese aspecto, en ese ámbito que tiene que ver con las personas en sus derechos civiles y políticos. Esta es la reflexión que hago los lunes. Y es la reflexión que hago hoy específicamente. Señalo que las personas piensan que debe haber una separación entre el Estado y Dios, lo cual indica que a Dios no le interesa para nada nuestra función cívica, nuestra función como ciudadanos, nuestros derechos como ciudadanos y como parte de una sociedad. Esto deviene de esa mezcla perversa que hubo en su momento, sobre todo en la Edad Media, esa relación del Estado-religión, pero que tenía que ver con el Papa, no tenía que ver con Dios, que es totalmente distinto. Porque Dios, si hay algo que nos muestra cuando formó a su pueblo, porque cuando Él forma a Israel, primero forma una población, después le da un territorio y después le da un ordenamiento jurídico que son los 10 mandamientos inicialmente. Este ordenamiento jurídico, si la gente, los israelitas lo hubiesen entendido, no había necesidad de más ordenamiento. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas y amo a los demás como a mí mismo, pues busco el bienestar de los demás, no voy a tener problema con mi par, con mi prójimo, no va a tener problema. Pero resulta que Israel no lo entendió. Entonces Dios dio una cantidad de normas para que las personas puedan vivir en sociedad. Lo interesante es que el gobernador directo era Dios. Y Dios entendía que cada uno como ciudadano necesitaba unos derechos y unos deberes. Y había unas libertades. Y había un derecho a la propiedad. Y había un derecho a la vida. Es impresionante todas estas leyes dadas por Dios. Sin embargo, ¿qué le pasó al pueblo? El pueblo dijo, no me gusta así, me gusta como las otras naciones, yo quiero un rey. Y Dios les advierte, qué yerro tan grande que ustedes quieran un rey. ¿Saben por qué? Porque el rey va a querer quitarles sus hijos, los va a querer mandar a la guerra, les va a querer interponer impuestos, les va a querer imponer impuestos, se va a quedar con las mejores tierras, mejor dicho, todo, claro, pero ¿cómo no va a saber él? Es el creador. Pero es que además hay otra razón, el poder no es para el hombre, el poder para el hombre sin Dios es perdición. Entonces, el antiguo pacto, que está en el Antiguo Testamento, ¿qué es realmente? Dios mostrando a la humanidad qué es lo que pasa en una nación que es gobernada por un rey temeroso de Dios, y cuando la nación cae en ruina y miseria, cuando es gobernada por alguien que no es temeroso de Dios. Entonces, como las personas desconocen eso, terminan defendiendo a sus propios verdugos. Peor aún, nosotros hemos visto qué ha pasado en Venezuela. Peor aún, las personas que piensan que sí, que este es el mecanismo que necesita el gobierno para las reformas. ¿Cuáles reformas? Entonces sale Petro hablando de la reforma agraria. ¿Realmente a Petro le interesa la reforma agraria? Si a Petro le interesara una reforma agraria y una distribución de la tierra equitativa, pues no permitiría que los gestores de paz estén produciendo tal número de desplazamientos forzados, lo cual se traduce en que ellos le están quitando la tierra a los campesinos. ¿Quiénes ellos? Los que quieren el perdón social, los que quieren una constitución. ¿Realmente Petro sí le interesa al pueblo? ¿Sí le interesa una reforma agraria? Entonces, ¿de qué otra reforma podemos hablar? ¿De la pensional? Si Petro realmente quisiera darle a 3 millones de ancianos un subsidio, pues lo haría con el PGN. Ya lo estaría haciendo. Claro. La salud ya lo está destruyendo y ya va a implementarnos un modelo, quién sabe qué modelo, eso ya hablamos en otros videos. Entonces no nos dejemos engañar
la Constitución del 91 fue un producto de un consenso de muchos sectores de la sociedad. Tiene un valor incalculable, tiene un catálogo de derechos fundamentales impresionante. No permitamos que todo esto sea destruido.